Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Ana Osuna y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre los discípulos. Vamos a ver puntos desde qué es un discípulo hasta las cosas o las acciones que debe de hacer un discípulo. Entonces, espero que este video te sirva no solamente para conocer la información, sino también para que sepas si realmente eres un discípulo de Jesús o si solamente eres un creyente. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, para iniciar vamos a ver qué es el significado de la palabra discípulo. De acuerdo con la Real Academia Española, un discípulo es una persona que sigue una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. O en palabras más sencillas, podemos resumir el significado de un discípulo como una persona que recibe enseñanzas de un maestro. De hecho, la misma Real Academia dice que el antónimo de discípulo es maestro. Antónimo quiere decir la palabra contraria u opuesta. Entonces, de esta manera muy fácil podemos entender que un discípulo es lo contrario a un maestro. Si un maestro es la persona que se encarga de enseñar, un discípulo es la persona que se encarga de aprender. Y de hecho, esta definición de la Real Academia Española nos viene muy bien a todos los cristianos, porque en la misma Biblia, en los evangelios se refieren a Jesús como rabí o maestro. Entonces, en este caso, los discípulos que vemos en la Biblia son los discípulos del maestro, o sea, de Jesús. Y aquí tengo una frase muy importante que te va a servir para entender el contexto del resto del video. Y es esta: todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Al final del video vamos a regresar a esta frase para terminar de comprenderla. Muy bien, aquí te van 4 puntos basados en el capítulo número 5 de Lucas para saber si realmente eres un discípulo o solamente un creyente. Como un poco de contexto bíblico, en el capítulo número 5 de Lucas podemos observar un poco de la historia de cómo Jesús llamó a los primeros discípulos. Para este punto sabemos que él llamó a 12 personas a las que llamaría discípulos para continuar la obra de su ministerio. Y si bien en la Biblia no hay específicamente como un listado que te dice esto es un discípulo, si nos adentramos a esta historia podemos observar cómo fue que Jesús llamó a sus discípulos y no nada más cómo los llamó, sino también las acciones que los discípulos debieron de tomar para seguir a Jesús. Muy bien, el primer punto es que un discípulo tiene fe y confianza en Dios. Este punto está basado en el versículo de Lucas 5:5. Dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Un poco de contexto de este versículo: Jesús estaba por las orillas del mar en Galilea y a lo lejos observó las barcas vacías de los pescadores porque ya habían terminado su trabajo. Y digo trabajado porque en realidad no habían pescado nada durante todo el día. Y Jesús le dijo a Simón que moviera la barca para la zona más profunda del mar porque allí encontraría peces. La primera respuesta de Simón fue: llevamos trabajando todo el día y no hemos encontrado nada. Pero seguido a eso dice: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Sabes? Simón ya llevaba intentando pescar todo el día. Él ya lo había visto con sus mismos ojos y experimentado en su carne propia. Él había visto que por más que trabajara no había peces, pero decidió creerle a Jesús. Y mira lo que pasa cuando decidió creerle. Dicen los versículos 6 y 7. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Gracias a la fe de Simón obtuvieron no solamente algunos peces, sino que los obtuvieron en abundancia. Y no es como que nosotros decidimos creer en Dios para obtener cosas en abundancia, pero es tan importante nuestra fe y confianza en las palabras que dice Dios. Dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y Simón estaba convencido de las palabras de Jesús. Él estaba seguro de lo que Jesús llegara a decir sería la verdad. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que confía verdaderamente no solamente en Dios, sino en sus palabras también. ¿Qué tanto estás confiando en Dios? ¿Qué tanto confías en los versículos que vienen en la Biblia? ¿Qué tanto confías en la identidad que Él mismo ha dicho y ha hablado sobre ti? ¿Qué tanto confías en las promesas que podemos encontrar en la palabra? Incluso, ¿qué tanto confías en las palabras propias que Dios te ha llegado a dar a ti? Ser un discípulo no es solamente confiar o creer que Dios existe. Ser un discípulo es creer que Dios existe y que lo que Él dice es la verdad. Vamos al punto número 2, y es que un discípulo se rinde o se humilla. Esto está basado en el versículo número 8 de Lucas capítulo 5. Y dice: Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Lo que quiero resaltar de este versículo es que cayó de rodillas delante de Jesús cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Y este ejemplo lo podemos ver en algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando van a esposar a alguien.
ya sea que lo hayas visto en películas o incluso te haya tocado verlo en la vida real. Muchas veces cuando van a esposar a alguien, lo primero que le piden es que se ponga de rodillas. Y esto en realidad es un momento de humillación, y no humillación porque te estén esposando o arrestando, sino es un momento de humillación porque no solamente estás de rodillas, sino que también estás reconociendo que la autoridad está por encima de ti. Cuando decimos que nos humillamos delante de Dios, no es solamente reconocer la grandeza de Dios, sino que también estamos hablando de reconocer nuestra propia condición, de que necesitamos a Jesús. Y eso muchas veces puede llegar a resultar lo más difícil de hacer, porque siendo realistas, estamos viviendo en una sociedad en la que la gente no quiere ser ayudada. Es un mundo en donde se está promoviendo el yo puedo solo, no necesito de nadie más, cuando en realidad la verdadera condición de un discípulo es que sabe que necesita de Dios y que sin Él no somos nada. Y esto de humillarnos y rendirnos va muy de la mano con el orgullo. Y no porque sean cosas iguales, sino más bien por todo lo contrario, porque son totalmente diferentes y chocan entre sí. Al nosotros rendirnos y humillarnos ante Jesús, no solamente estamos venciendo el orgullo o la superioridad, sino que también estamos reconociendo que un maestro siempre va a saber más que un discípulo. Es lo mismo que en la escuela. Tú vas a la escuela para aprender de tus maestros. Y de hecho puede haber casos en los que quizás el maestro esté dando un tema y quizás tú ya lo conocías. Entonces puedes llegar incluso a pensar o decir como, ay, pues entonces yo sé más o conozco más que mi maestro porque esto yo ya lo sabía antes de que él me lo enseñara. Pero la realidad es que no podemos saber nada sin que nos sea enseñado antes. Entonces, aunque no te lo haya enseñado tu maestro de la escuela directamente, lo debiste haber aprendido en alguna otra parte. Me está encantando este video. Pasamos al punto número 3, y es que un discípulo se despoja. Este está basado en el versículo de Lucas 5:11. Dice el versículo, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Unos versículos atrás es cuando veíamos que Simón Pedro se estaba humillando ante Jesús y Jesús le dio la instrucción de que de ahora en adelante ya no pescarían peces, sino personas. Y la Biblia es tan clara. Dicen que dejaron todo. No que solamente dejaron algunas cosas y se llevaron otras. Dejaron todo para seguir a Jesús. Y en este contexto sobre todo es mucho más grueso porque estamos hablando que el ser pescador era la profesión de Simón Pedro en ese entonces. Quiere decir que esto era lo que a él le generaba ingresos, quiere decir que esto era de donde él podía comer. Y no solamente eso, yo también quiero pensar que es algo que él disfrutaba y sabía hacer. Y esto aplicado a nuestra vida propia, de verdad que puede llegar a ser muy difícil la mayor parte del tiempo. Porque muchas veces vamos a tener que renunciar a nuestros sueños propios para empezar a perseguir los sueños de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de dejar todo, es todo. Y me voy a detener un poquito en este punto porque puede abordar muchas cosas. Y les voy a dar un ejemplo de mi vida propia. Por si no vieron mi último video, se los voy a dejar aquí arribita. Y básicamente en ese video les estaba contando un poco de lo que ha sucedido en mi vida estos últimos años. Y pues también todo lo que estoy haciendo en este momento en mi vida. Y un pequeño spoiler por si no lo han visto, ahorita estoy viviendo en Noruega. Y vine a servir a una iglesia, así como también iniciar en un instituto bíblico. Entonces literalmente tuve que dejar mi país, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar a mi familia y a mis amigos. Tuve que dejar trámites incompletos con respecto a la titulación de la universidad. Tuve que dejar otros proyectos, etcétera, solamente para venir para acá, para servir a Dios. Y de verdad no estoy utilizando este ejemplo como para ponerme por encima de todos o decirles, ay, pues miren lo que yo estoy haciendo, soy mejor que todos. Y la verdad es que esto no va por ahí. Esta es de las primeras veces que de verdad siento que dejé absolutamente todo para seguir a Jesús. Y es un llamado fuerte y muy específico para nosotros los cristianos. Obviamente no estoy diciendo que tienes que dejar todas tus cosas e irte a vivir a otro país como misionero de manera obligatoria, porque esto es un llamado muy puntual de Dios para la vida propia de cada uno. Pero de verdad, si aún tienes sueños o planes a futuro, de verdad te recomiendo totalmente que los dejes y sigas a Jesús. Y lo único que pueden pasar son dos cosas. Número 1, que Dios por su gracia te regale ese sueño o ese deseo que tienes en mente. O número 2, que Dios no te lo dé por darte algo mucho mejor. Regresando ahora sí a este versículo, en el número 10 dice que pescarán personas. Obviamente si nos vamos a un lenguaje muy literal, pues no se pueden pescar personas como tal. Pero Jesús estaba utilizando un lenguaje conocido para los pescadores. Los pescadores conocen exactamente todo el proceso que conlleva pescar peces. Entonces Jesús sabía que al utilizar el término de pescar personas, los pescadores entenderían perfectamente de lo que Jesús estaba hablando. Y de hecho Jesús, utilizando estas palabras, no solamente los invitó a ir con él, sino que también se los presentó de una manera conocida y familiar para ellos. De tal manera que ahora ir a buscar personas se sentiría de nuevo como pescar peces. Entonces aquí te va una pregunta. ¿Cómo puedes hacer lo que te gusta, pero que ahora sea para el reino de Dios? Y por último pasamos al punto número 4, que es que un discípulo nunca fue perfecto. Este punto está basado en el versículo de Lucas 5:27 y dice:
Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Muy bien, un poco de contexto para este versículo. Los cobradores de impuestos eran vistos como traidores en ese entonces, porque eran personas que trabajaban para el gobierno romano. Entonces estamos hablando que Jesús literalmente llamó a ser su discípulo a un traidor. Y ¿sabes algo? A Jesús no le importó ni el pasado ni el presente de Leví, que luego se llamaría Mateo, sino que solamente se preocupó por su futuro. Y muy acertadamente dice la Biblia en Lucas 5:32 que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Porque ¿qué caso tendría que Jesús llamara a pura gente perfecta, siendo que la gente perfecta no necesitaría ni siquiera de Jesús? Así que si tú quizás habías pensado que no eres un discípulo por ser imperfecto, hoy te digo que tu imperfección no es un impedimento para que Jesús te llame. Dios restaura y es capaz de utilizar a cualquiera para su reino. Pero Él no va a obligar a nadie. El llamado ya lo hizo y está en ti responder ese llamado o no. Y ya para terminar, regresando a la frase del principio que decía que todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo, podemos concluir que ser un discípulo de verdad conlleva muchas cosas y tomar acciones muy radicales. No es algo fácil y es por eso que no todo creyente es discípulo. Porque ser un discípulo involucra morir a absolutamente todo de nosotros para seguir a Cristo. Y esto es una decisión no fácil de tomar. Así que de verdad, hoy yo quiero animarte a que empieces a vivir tu vida como un discípulo y no solamente como un creyente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides de darle like y suscribirte aquí abajito activando la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo vuelva a subir un nuevo video. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con el próximo video. Bye.